el computador y el teléfono para poder transmitirlo por los dos perfiles al mismo tiempo. Y por mientras que llegan las otras personas, les voy a mostrar, miren qué lindo. Es como un libro chiquitito que es de la imprenta cuando ellos hacen como una maqueta para compaginar. Y es como, este es el original, que es grande, es como la mamá y el hijito. Y este chiquitito está lindo porque tiene la media justa del, del primer cuaderno que yo tuve de numerología cuando tomé los primeros cursos, donde está todo escrito aquí adentro y es del mismo porte, justo el mismo. Bueno, vamos a hacer hoy día una clase para contarles de la carta extendida, del número 8 y de las posturas de la carta, los lugares, los cálculos que más influyen en cómo, de qué es lo que uno se pudiese querer sanar. Les quiero mostrar, este es el típico logo numeroscópica, que lo estoy editando interviniendo para el próximo libro, para que esté más completa toda la información. Y les quiero contar brevemente de mí que en realidad yo empecé a aprender numerología en un momento como de crisis en mi vida, en que como que hubo un cambio de rumbo en la carrera y yo tomé un curso de numerología que, como se dice, me cambió la vida porque entendí tantas cosas y encontré en los números esa claridad, ese refugio y entendimiento para poder como transformar todo lo que era más doloroso en algo que me permitía entender y me permitía también no solamente entender, sino que tomar una perspectiva en que eso mismo que hace un poquito atrás era doloroso, ahora resultaba que era algo que yo podía procesar, entender, mirar con otro ángulo. Y de ahí que con los números ha seguido siempre así, como que siempre me ordenan y siempre, ahí están llegando los conocidos. Y siempre me pone muy feliz como poder con toda la comprensión que me dan. Siempre yo recurro a los números y me los saco una y otra vez para mí y siempre encuentro como nuevas formas de contenerme, de entender y, y eso es súper bonito con uno y también poder usarlo con otras personas. Entonces hoy día de lo que les quiero contar es específicamente del 8 que estamos en agosto, y que el 8 es un número, bueno, que justamente es la portada del libro, que es este dibujo, y que tiene que ver con todo lo que es el movimiento, la liberación, el encontrar energía, flujo y crecer. Crecer también como para expresarse cada vez más uno mismo y tener entusiasmo en la vida, así como el 8 es el número del crecimiento y de los niños, y los niños tienen eso que es como el potencial de querer siempre estar dispuestos a superarse, a confiar en la vida y, y como que en el fondo les pueden pasar cosas tristes, se pueden caer, se pueden pegar y se vuelven a levantar y se entusiasman de nuevo y vuelven a confiar. Entonces, agosto tiene harto de eso, como de recordar la infancia, de conectarse con las heridas que uno puede andar trayendo y también el, el potencial que uno de niño tenía a recuperarlo. Y ahí es donde viene la idea de esta charla, como contarles en la carta extendida cuáles son los cálculos que ustedes pueden tomar en cuenta para, para saber cuáles son los que uno, en el fondo, los que uno más puede sanar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar por la carta básica, que es de donde empieza todo. La numerología se basa en las secuencias y en las polaridades para su significado y, y en el fondo se refleja en el calendario, ¿ya? Por eso que uno ocupa la fecha para sacar la carta numerológica. Y la carta básica tiene que ver con 5 cálculos y los que vamos a tomar en cuenta hoy día es alma, karma y regalo, destino y camino. Oh, está todo al revés aquí. Entonces, alma viene del día que uno nace, ¿ya? Y uno de los más importantes, que es el que vamos a ver hoy día, es uno que se llama opositor,
de la carta, esta es la carta básica, son los 5 cálculos originales. Pero de esta carta básica, la voy a mostrar para que la vean bien. Sale la carta extendida. Y la carta extendida, de estos 5 cálculos originales, salen otros 18 y la complementan y en total son 23. ¿Ya? 23 cálculos adicionales. Entonces, de estos 23 cálculos, hay dos que son los más importantes cuando uno piensa en sanar y son justamente el que se llama opositor y el que se llama punto de fuga. ¿Ya? Les voy a decir cómo se calcula cada uno y después en qué consisten. El opositor es alma y karma, es la suma de alma y karma. ¿Ya? Alma es el día, karma es el mes. Se reducen de 1 a 11 y lo que tú obtienes de 1 a 11, lo que obtienes acá de 1 a 11, lo sumas. Y ahí tienes tu número de opositor. El opositor es algo que siempre se te atraviesa una y otra vez. Es como si uno va por un camino y no sé si han caminado, por ejemplo, por un bosque, un parque, y de repente hay como una rama atravesada de un árbol, por ejemplo. Entonces hay que apartarla. O si es un tronco grande de un árbol grande, uno tiene que pasar por abajo o por arriba o esquivarlo. Entonces el opositor tiene esa característica que siempre te está desafiando y siempre es como que, entre comillas, se interpone una y otra vez hasta que uno logra integrarlo, logra como captar que se va a oponer, entonces uno ya está prevenido y a la larga sí se puede convertir en digamos, una habilidad que uno desarrolla gracias a que lo ha trabajado una y otra vez, una y otra vez. Ese es el opositor, ¿ya? Pero después está este otro, que es el punto de fuga. Y el punto de fuga es bien diferente porque tiene que ver con algo que uno no se da cuenta de uno mismo, ¿ya? Es como más parecido a cuando uno también va caminando, por ejemplo, y no se da cuenta que se perdió o no se da cuenta que está yendo para el otro lado. Es algo de uno que uno no ve. ¿Ya? Que es algo súper natural, que el resto lo ve perfecto, que todos lo tienen clarísimo, pero uno no lo ve. Entonces, hartas veces nos juega en contra, porque uno lo actúa sin querer, como en un punto ciego. Entonces se roba mucha energía y también nos pasa que es ese típico reclamo que tienen las personas de uno, cuando uno de repente tiene un amigo cercano, una pareja, un pariente que te dice, es que tú siempre no sé qué, y uno dice, pero ¿por cómo me dicen eso si yo no soy así? Nada que ver, yo no soy así. Bueno, uno sí es así, ¿ya? Y ese número tiene que ver con eso, con algo que uno no ve, que los demás lo ven clarito y que a uno se lo reflejan. Entonces, ¿cómo se calcula el punto de fuga? Es, ese se calcula alma, que es el día, más regalo, que es de los últimos 2 del año. En la página pueden ver exactamente cómo se calcula cada uno. Y destino. Tú sumas esos tres, alma, regalo y destino. Alma es el día, regalo es los últimos 2 del año y destino es el año completo. Y ese número, lo que te dé, lo reduces de 1 a 11. Y ese es el punto de fuga o punto ciego. ¿Ya? Así se calcula. Entonces, ahora que ya saben cómo se calcula el opositor y el punto de fuga, la idea es que ustedes lo vean cuál tienen. Y yo les voy a explicar cómo o sea, el significado de los números para que lo puedan traducir a su propia carta, ¿ya? Lógicamente que eso igual se lee integradamente con todo lo demás y específicamente, sobre todo con alma, karma, regalo, destino y camino. Pero hoy día, como la idea era que ustedes conozcan más que nada esos dos cálculos, ¿ya? Entonces, si ustedes, ya sea en opositor o en punto de fuga, nunca van a poder tener un uno, ¿ya? Porque al sumar 2 ya, si les da 10 eso no es uno, eso es 10, ¿ya? Entonces, lo mínimo, mínimo, alguien que nació el 1 de enero podría tener un 2
en opositor o podría tener un 20 en la suma de punto de fuga, ¿ya? Entonces, si ya hay un 2 es que, por ejemplo, uno es más distante de lo que cree de las personas. O el 2 tiene que ver con adecuación, con conectarse, con regular, con administrar bien. Y a lo mejor uno no administra tan bien o tiene más pena de lo que uno cree. También tiene que ver con los vínculos, con sentirse parte de los demás, como considerado por los otros. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un 20 o un 2 en cualquiera de esos dos, o se le atraviesa el tema o a uno le pasa y no se da cuenta, ¿ya? Esa es la diferencia entre esos dos. Entonces, el 2 le sirve mucho trabajar desde la obediencia, que es una forma de decir la adecuación y el ir tomando en cuenta siempre lo que le ocurre, estar atento a si es o no es considerado y cuando no son considerados con él, que le importe, como hacerlo ver o encontrar una manera diplomática, adecuada, de también comunicarlo y que no sea como no, por temor a que me digan algo, mejor no voy a alegar que no me invitaron, no voy a alegar que no me avisaron de la fiesta, ¿ya? No, como también ayudar para que los puedan considerar, para que los puedan incorporar. El punto de fuga, que ya están preguntando de nuevo, es alma, regalo y destino. Esos tres, ¿ya? Y en la carta, en este diagrama, es el que está más abajo. Y de hecho en el diagrama es como donde la carta se puede estancar. Es como si fuera una quilla y se puede eh, como quedar atascado, ¿ya? Se puede empantanar. Es el número que uno menos se da cuenta, que uno cree que lo tiene, digamos, ordenado, virtuoso, y que es fácil que se vuelva como donde uno pierde energía o está como, no está consciente en el fondo, ¿ya? Si tienes un 3 ya sea en el opositor o en el punto fuga, quiere decir que a lo mejor te enojas más de lo que tú crees y que a lo mejor, por otro lado, te quieren más de lo que tú te das cuenta, ¿ya? A veces el 3 se enoja porque siente que no lo ven, que no lo quieren, es un poco similar al 2 en eso, pero es distinto porque acá es como que lo vean en el sentido que lo reconozcan en sus gracias, en sus logros. El otro al 2 le basta con que lo consideren y como que lo incluyan. El 3 quiere como que le celebren, digamos, ¿ya? Entonces el 3 le hace bien el celebrar a los demás, como él ver a los otros. Y con eso como que echa a andar una rueda de reciprocidad y él al ser generoso después también recibe esa generosidad de vuelta. Y también, igual que el 2 el 3 es como tiene esa posibilidad de hacerse ver, como conversar, preguntar de sus cosas. Y en la generosidad y en su entrega se hace visible al ojo de los demás. Es como siendo querendón con lo otro. El 4 cuando está en atravesado opositor es lo mismo, o punto de fuga, es como más desordenado de lo que cree y también es más quizás em, como aprovechador. Se pone aprovechador sin darse cuenta, sin querer. Como que empieza como a calcular un poco las situaciones y a veces como que sus planes o puede que sean o muy rígidos o en realidad improvisa demasiado. Entonces tiene que ser más ordenado y más realista y acomodar sus expectativas y en el servicio como estar dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, como sin aprovecharse y tampoco hacer hasta donde puede hacer, como tampoco puede controlar o decidir qué va a pasar, como ser en ese sentido, el servicio es un aspecto súper, es la virtud del 4 pero también tiene que ver con la aceptación o con la tolerancia, la apertura, como volverse tolerante. Eso le ayuda mucho al 4 porque si no, sobre todo en opositor, se decepciona y se frustra y de nuevo dice, ay, me hubiera gustado que pase esto otro. Y en punto de fuga, más todavía es como que se puede hasta amargar, digamos, como vivir decepcionado o puede
Es que hay una parte del 4 que como que no es lo que quería, como que la vida no es lo que espera, como que vive mucho de su idea y de su expectativa. Si tienes 5, en el, en cualquiera de esos dos, como que puede ser que te adaptes demasiado y no te das cuenta y no importa lo que el resto quiera, lo que los otros digan. O puede ser que al contrario, es como no es que yo quiero otra cosa y no negocio y no cedo y no converso y no estoy como abierta como a un dar y recibir, sino que es como más impositivo, ¿ya? El, la forma de equilibrarse es justamente estar dispuesto a negociar. Como ya, ok, yo hago esto, pero tú me puedes ayudar con esto otro. Entonces, tampoco así que sea así como pasando y pasando cada cosita, pero que haya un intercambio. Porque el problema del 5 es que se tiende a ir para uno de los dos lados y que en el fondo como se puede poner como flojo, o que por otro lado las hace todas y tampoco recibe mucho. Cuando es 6 tiene que ver con valorarse, con saber em, mira, valorarse como que puede sonar como a creerse el cuento, que es eso, pero también tiene que ver con tomar en cuenta lo que cada uno siente. Estar bien claro y ser coherente con lo que uno siente y cómo uno le da, uno mismo primero que el resto le da importancia a eso que uno siente. Entonces uno, si está triste, se da el espacio a estar triste, lo comunica, lo hace saber. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que le pasa al 6? Que se tiende como a esconder las cosas y lo deja en secreto y sufre callado y nunca muestra su vulnerabilidad, entonces el resto tampoco sabe qué le hizo mal, no, a veces no se defiende, como que no se hace respetar. Entonces necesita también ser valiente, atreverse a mostrarse y como ser justo consigo mismo. Em, Quizás cuando está en punto de fuga, justamente lo que le pasa al 6 es que es mucho más justiciero de lo que cree y quizás se defiende mucho más de lo que cree. Porque a veces pasa esto, y esa es la polaridad que también explican los números, que uno, porque no lo pasen a llevar o que no lo pisoteen, sin querer, a veces uno va y para asegurarse que no me pasen a llevar, resulta que termino pasando a llevar yo. Entonces voy y no dejo que nadie me pase a llevar y yo los paso, ¿ya? Entonces eso tiende a pasar mucho más en punto de fuga. En opositor, como que uno lo ve de frente. En el otro, en el punto de fuga, es como que uno no lo ve. Ya, si entonces para que el 6 se equilibre, tiene que estar justo, y justo en este sentido es como coherente entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo, como yo estar ordenado internamente y estar dispuesto a hacerme valer, a hacerme respetar, eventualmente como a defenderme, si es que es necesario. ¿Ya? Si es que uno tiene un 7, el tema es como que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces está el tema de los límites, que en, es como que las quiere hacer todas y a todo dice que sí y de repente se da cuenta y tiene 5 planes para el mismo día a la misma hora, ¿ya? O uno en realidad puso mala cara, se enojó, se taimó, no habló más y le echó a perder en la ocasión a todas las personas y uno ni siquiera se dio cuenta que le estaba pasando eso, ¿ya? Como que uno tiene que ser consciente de su presencia, del impacto que tiene su presencia y también de los límites, como hasta dónde yo me hago cargo, cuál es mi responsabilidad, ser responsable también. Si tienes 8, en cualquiera de estos dos, es como un poco el caos. ¿Qué lugar tiene el caos en mi vida? Como un poco la locura también y qué tanto yo me permito como ser un poco más desordenado, un poco más espontáneo, o más bien como que lo controlo todo y soy súper tímido, entonces voy a los lugares y como que comprimo las situaciones y así tengo todo bajo control. En cualquiera de los dos casos, el 8 se pone virtuoso, se relaja, le sale lo mejor, siendo espontáneo, teniendo confianza en realidad en que lo que le salga va a ser algo bueno, teniendo como conciencia y estando seguro de que tiene una buena intención. Teniendo una buena intención, el resto lo puede recibir bien.
Y para eso tiene que confiar más que todo en la vida, como en el flujo de la energía y, y darse permiso para como confiar en lo que en sus ocurrencias, en el fondo, sin que se le pase la mano y sin coartarse demasiado. Ese es como el punto. El 9 puede ser súper volado y súper romántico, como de vivir en otro mundo. Y en eso puede ser súper entretenido, pero puede ser también que se desconecte demasiado de la Tierra. Entonces como que vive en una dimensión paralela y entonces no se hace cargo como de lo concreto que está pasando y hay cosas como gruesas y está como distraído en detalle o en sutileza, ¿ya? Y en ese sentido el 9 se tiene que acordar, y eso le hace bien, que todo lo sutil está unido y totalmente entretejido con todo lo que es más denso también, y todo lo que también es concreto. O sea, no es que haya algo sutil, oculto, aparte, sino que está todo relacionado. Entonces el 9, la gracia del 9 es que junte lo más como sutil con también lo más concreto, ¿ya? Que no se le separen, sino que igual que la figura del 9 que está ahí como em, sintonizando con la sabiduría del universo, pero que la logre bajar a tierra y la logre vivir y llevar como a su vida cotidiana en el fondo, que pueda estar ahí. El 10, el tema del 10 es que se pueda relajar, más que todo, que pueda confiar en que está haciendo su mejor esfuerzo, que pueda saber parar, como cuánto es suficiente, como hasta dónde ya lo intenté, como no seguir insistiendo, no ser porfiado en el fondo. Y el otro lado es no ser como derrotado, como sí intentarlo, no echarse a morir antes de tiempo, no abortar al primer problema o a la primera dificultad. El, el 11, bueno, en numerología tántrica los números van hasta el 11. Hay varias que son hasta el 9, pero esto es especial porque el 10 ya es una conciencia cristalizada de totalidad, distinta del 9, distinta del 1, pero el 11 es una conciencia de trascendencia que incluye todos los demás. Y se le llama número maestro, pero eso de repente trae confusiones. La verdad es que el 11, como ley espiritual del desarrollo, incluye a todas las otras. Es como un metanúmero, ¿ya? Es un número que tiene a todos los otros números adentro, como una muñequita rusa. Entonces, el 11 es desafiante de por sí, porque al tener tantos recursos a la mano, también va a tener muchos desafíos que lo activen, ¿ya? Entonces, en cualquiera de estos dos, siempre el tema va a ser la integridad, como si yo estoy actuando pensando en amor, pensando en trascendencia, pensando como en participar del plan cósmico, por decir así, o estoy actuando pensando en sacar provecho, en como total nadie va a saber, esto igual de aquí no sale, o sea, como en qué nivel se está sintonizando, como si su frecuencia es amorosa o es más bien egoísta o incluso destructiva, ¿ya? Todas esas son las posibles em, tensiones que puede tomar el 11 como para un lado o para el otro, ¿ya? Ahora, sí va a quedar grabado el video. Les quería mostrar que en la carta extendida, que son todos estos cálculos, tenemos la forma que yo lo enseño en el curso es que cada número tiene o sea, cada cálculo tiene un número y es como una carta genérica, ¿ya? Y justo el opositor y el punto de fuga son el 8 y el 17, porque efectivamente son los dos números que requieren más sanación, como donde uno más puede movilizar su energía, donde uno más puede poner terapia, digamos, ¿ya? Sanarse y son los números que más conviene conocer cuando uno quiere mejorar, estar más tranquilo o quiere como un cambio profundo. Y el 8 que era lo que le comencé hablando al principio,
Tiene que ver con mover la energía, que es el dibujo que yo ocupé para invitarlos hoy día. Tiene que ver con movilizar, con crecer, con energizar. Y también tiene que ver con confiar. Es como que para poder moverse hay que confiar. Sin confianza no hay movimiento. Y también hay que confiar como en lo que no se ve, porque la verdad es que la energía no se ve. Tampoco uno puede tocar la energía, pero uno la siente. Entonces el 8, si bien su virtud es en la pureza tiene que ver con una buena intención, como creer en la bondad propia, confiar en la propia bondad, en la buena intención, pero también tiene que confiar en el flujo del universo y en lo que no ve. Tiene que ser capaz de, como les decía al principio, conectarse como con el niño que confía en que la vida le van a pasar cosas buenas, que va a aprender a caminar, aunque al principio se cae todo el rato. Confía y conservar su inocencia de seguir confiando a pesar de que todos nos pasan cosas que nos duelen o que nos pueden de repente desanimar incluso. El 8 tiene esa fuerza de reciclarse, de, de volver a empezar y en ese sentido, pensando siempre en mostrarles como la polaridad, el 8 de repente el problema es que como que no se da por vencido justamente, como que em, parecido al 10 que insiste, 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 el 8 tiene tanta energía a veces que no repara en que hay algo que lo hiere, porque se sana y se sana, entonces se hiere y se hiere y se sana y se hiere. Entonces necesita decir, no sabes que esto a mí me hace mal, a pesar de que tengo tanta energía que lo soporto, en realidad no es bueno para mí como detectar lo tóxico y no elegir más lo tóxico, elegir lo que le hace bien. Entonces, un lado es como el 8 que se sana de todo y que en eso quizás se recupera, pero no crece en el sentido de aprender necesariamente. Es como el problema de sanarse demasiado, que sería ser como el problema de, em, no sé, pues de como derrochar la capacidad de reciclarse y no aprender a no tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿ya? Y el otro lado del 8 es el que no se atreve a moverse, que no se atreve a hacer, que no confía, que es como que está enfermo, digamos, de perfeccionismo, que si no está seguro de que lo puede hacer todo perfecto, mejor no hace nada y se cuarta y como que se contrae. Y, y todas esas cosas, ya sea lo uno o lo otro, uno los aprende de niño. Y acá les quiero contar, porque hay dos cursos. Esta es la parte que me voy a promocionar ahora. El de carta extendida, que comienza mañana y que dura hasta el 24 de noviembre, vamos a aprender a hacer todos estos cálculos. De hecho, este es un material que yo hice para el curso, que lo voy a ocupar harto, se lo van a aprender de memoria los alumnos. Porque si se fijan, tienen colores, y es porque la carta está organizada en capas y tiene partes, digamos, que se leen distinto. Y ahí voy a aprovechar de decirles que esta forma de poner los números fue surgiendo de a poquito, como pensando a partir de la carta básica en incorporar los otros cálculos para que fuera más fácil leerlos. Y hasta que salió de esta forma, y resulta que es una súper buena forma de hacerlo, yo los invito a todos los que quieran y les guste la tecnología que lo ocupen, porque em, la idea es facilitar y que la numerología ojalá llegue a muchas personas, como que sea lo más útil y esté a la mano posible. Yo estoy pensando cuál puede ser la palabra para alfabetizar con números, porque es un lenguaje súper útil, súper, como les decía al principio, como que siempre uno puede entender algo y se puede como refugiar y da una distancia suficiente donde uno como que tolera mejor ver cosas que si no sería como fuerte verlas de uno, como que te permite no tomarte tan a personal a la hora de como de querer cambiar y querer conocerse mejor uno mismo. Bueno, el curso Carta Extendida, que es hasta el 24 de noviembre, vamos a aprender a usar todo esto en detalle. Como yo les expliqué ahora resumidamente el opositor y el punto de fuga, vamos a ver los 23 cálculos y vamos a aprender a leer claves de autocuidado, claves de desarrollo y claves de realización, que son como cálculos distintos de la carta en que uno se fija según en qué temas está pensando. Y también bueno, yo le puse nombrecitos, digamos, y números, porque
también se distinguen, se fijan que hay unos que son verdes, amarillos, rosados, se agrupan distintos para leerlos de maneras diferentes. Esto de hacerlo con dos lados a la vez. Ya. Y el curso de la infancia, que se les quiero contar un poco más porque es más acerca del 8, se llama el sentido de las relaciones. ¿Qué tienen que ver las relaciones con la infancia? Bueno, que uno cuando niño nace, y es súper bonito porque en numerología el 2, que es el número de los vínculos y las relaciones, es antes que el 3. Y la identidad propiamente tal surge en el 3. Y en psicología el desarrollo es tal cual. Primero aparece el otro y después aparece el yo. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando uno se relaciona, en esas relaciones, y según cómo a uno lo tratan, según cómo a uno le enseñan, cómo a uno le dicen qué tiene que hacer o de qué se trata la vida, eso uno lo incorpora y después uno se identifica con eso y después uno queda formado, como yo después ni siquiera lo cuestiono, por ejemplo. A mí me trataban así, yo me trato así y trato así a la gente. Me dijeron que la vida se trataba de esto, bueno, entonces la vida se trata de esto, yo vivo con esa idea de que de esto se trata la vida, ¿ya? Entonces, efectivamente, es a través de las relaciones que uno se forma y es a través de las relaciones donde uno también queda con ciertas energías más trancadas, más coartadas o más desbordadas, como más así insistente, que justamente es lo que hay que equilibrar. Y lo que vamos a hacer en el curso de el sentido de las relaciones, llevado al 8, es principalmente estudiar la relación desde la numerología, que hay una fórmula especial, y ahí tengo otra hojita que les voy a mostrar. Bueno, esta no se entiende porque obviamente la tengo que explicar más, pero que tiene que ver con otra, la misma fórmula básica, pero acá está intervenida para las relaciones. A ver si se ve, ahí se ve mejor. Vamos a estudiar la relación con la mamá y con el papá, desde la numerología de cada uno, y vamos a leer los números de uno para comprender cómo, porque yo de todos los números le he explicado dos lados, ¿cierto? Como el lado exagerado y el lado inhibido. Entonces, al ver los números de uno en la fórmula de relación y el sentido de las relaciones con la mamá y el papá, vamos a poder comprender mejor por qué los números los tenemos para un lado o para el otro, ¿ya? Y vamos a poder entender cómo esas relaciones nos marcaron, cómo sus numerologías también nos marcaron. Y es bien impresionante porque uno puede entender los números, se los puede saber y todo, pero cuando uno siente, es como que te conectas con la información que te entrega el número y tú sientes, y es como tal cual como abrir una cápsula, como de claridad y de comprensión, que no es solamente en la cabeza, sino que es como total, como que lo entendiste, lo podrías decir, lo puedes explicar, lo sentiste, y hay algo que realmente se libera y cambia. Entonces es como si, por eso les decía, es como volver a que el niño su potencial lo recupere y pueda volver a sentirse uno que lleva al niño adentro, digamos, pueda volver a sentirse más confiado de la vida y como recuperar una imagen de uno mismo donde uno pueda elegir cómo se quiere relacionar y también con qué se va a quedar de lo que los papás a uno le dieron. Siempre, bueno, a uno le dan una mezcla, como un mix, como cosas súper bonitas y otras no tanto, porque así es la vida. Y uno tiene hijos y se da cuenta que también le pasa eso. Entonces, ese curso que son 4 sábados de 10 a 12, empieza el sábado 8 de agosto y termina el último sábado de agosto. Son 4 sábados. Ese curso tiene una particularidad, que es que cada sesión vamos a hacer una hipnosis, que justamente es un taller más vivencial y más terapéutico, aunque igual vamos a hablar harto de los números. Pero la intervención va a tener que ver con hipnosis en relación a cómo uno se formó y cómo mm, internalizó esa representación de la figura de la mamá y de la figura del papá en la polaridad que uno encarna, digamos, ¿ya? Y el curso Carta Extendida, que es los martes y comienza mañana, y que hay cupos por si se quieren inscribir. Este es hasta el 24 de noviembre, son 16 clases, los martes de 6 a 8. Y estas son clases expositivas y lo que vamos a hacer es que los participantes que quieran, pueden ofrecer su numerología, su fecha,
para los distintos ejercicios que vamos a hacer durante el curso. Así que los dejo súper invitados a todos los que les dé curiosidad y ganas de aprender sobre numerología, que se inscriban. Por la pandemia y como ahora todo es online, hay hartos descuentos. Y también le voy a aprovechar de promocionar el libro, que es el libro de numerología con el que a mí me hubiera gustado estudiar. Está hecho totalmente a mi gusto con los... Yo tomé el primer curso el año 95, está todo lo que aprendí, todo lo que entendí, todo ahí en conversación con la psicología, para que sea un libro que en realidad como una compañía o como una terapia para llevarse para la casa. Todo el feedback que he tenido siempre, estos tiempo desde que salió en octubre del año pasado, ha sido que la gente que lo lee me dicen eso, que lo tienen que leer de a poquito a veces porque los remueve, otros lo han leído entero de principio a final y, y después de eso deciden ir a terapia, otros lo tienen de consulta en el velador y lo leen y está escrito de una forma que es bien, no como libro cabezón difícil, sino como por ejemplo con letras grandes, con colores, con lo que es importante destacado, como pensando en que sea grato, entretenido y llevadero. Eh, el libro está incluido en el despacho hasta que yo creo que todo el año va a ser así. Vale 35.000. Es un libro gordito, gordito. 400 páginas, pesa 1 kilo. Y voy a aprovechar ahora si quieren preguntar algo. Eh, gracias. Me encanta que digan que es lindo el libro porque es como cuando uno tiene un hijo y le encuentra lindo el hijo. Es como me pasa lo mismo. ¿Quieren hacer alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado? ¿O algún comentario en los últimos minutitos? Si quieren aprovechar a preguntar, estoy leyendo el chat de las redes sociales. Por si alguien quiere preguntar algo. Ya, ¿no? Ninguna pregunta, está todo clarito. Qué bueno. Em, ya. La página web es numeroscópica.cl. Ah, no está acá atrás. Estoy puro. www.numeroscópica.cl y está todo ahí. Se puede comprar el libro, sale la información del curso. ¿Ya? Em, y siempre que necesiten me pueden mandar un mail. Ah, mi experiencia. Me pueden mandar mail, me pueden mandar WhatsApp. Ya, les voy a hablar de mí. Yo casi siempre me salgo y dejo los números por delante, pero yo el año 95 me salí de arquitectura, congelé y estaba en Valdivia haciendo clases de yoga. Sí, las clases son... al tiro contesto eso. Estaba en clase de yoga y hubo un taller de numerología tántrica que tomé, que fue el primer taller de fin de semana. Y a mí me gustó tanto lo que yo aprendí y fue tan como un rayo así, que me cayó y como que me abrió la cabeza y todo, que en realidad yo decidí que me iba a salir de arquitectura, que en ese momento decía, parece que no es lo mío porque me costaba mucho y me cambié a psicología. Me gustó tanto la numerología que empecé a estudiar psicología y estudié psicología ya sabiendo numerología, seguí tomando cursos y empezó como a conversar el mundo, digamos, del yoga, de la espiritualidad, la meditación, que en ese tiempo, bueno, hubo hartos años que meditaba muchas horas todos los días y estudiaba psicología y practicaba con los números y después seguí tomando cursos de numerología hasta el 2003, yo creo que de haber tomado los últimos. O sea, estuve como 7, 8 años tomando todos los cursos que pillaba de numerología tántrica. Y siempre practiqué mucho, estudié mucho y en el 2009 fue cuando yo propuse la mirada numeroscópica y se me ocurrió el nombre y desde ahí que ocupo este dibujo que justamente tiene que ver con, como con una comprensión de totalidad o como un mundo de números en que numeroscópica justamente es como la versión o la mirada más terapéutica de la numerología porque a mí me ha pasado de repente estar en una comida y dicen, sí, el 6 y yo me doy cuenta que la persona está hablando de ética, por ejemplo, y yo le digo, sí, bueno, el 6 es de ética.
Y la gente que sabe numerología me dice, bueno, el 6 también es el hogar y la familia. Sí, también es el hogar y la familia. Lo que pasa es que yo en esta mirada numeroscópica no pretendo como abarcar el total del número, lo que sí pretendo es mostrarle el poder terapéutico que tienen los números. Entonces en el 2008, entre el 2008 y el 2009 surgió el nombre, surgió como este logo, que ya me dijeron que no es un logo, pero bueno, que es lo que yo siento que tiene que estar como la imagen visible, que en el fondo es un dibujo de todos los números, de la individualidad, el tiempo es el 2, la comida, la nutrición es el 3, el trabajo y la comida es el 4, la comunicación el 5, las estrellas y la intuición es el 6, los espacios y las dimensiones y las comprensiones son el 7, eso para mí también era como la terapia y la consulta el 8, la tecnología el 9 y la sabiduría de los números el 10 son esas joyas y el 11 la trascendencia de los ADN, ¿ya? Entonces es como que yo empecé a pensar en numerología como desde el 2008, 2009, ya como que toda mi manera de pensar y de entender se empezó a configurar a través de la numerología, que se volvieron los parámetros que yo empecé a ocupar y a desarrollar para que fueran cada vez más terapéuticos, como una conversación entre numerología y psicología. Y de hecho, cuando hice mi práctica para titularme psicóloga, yo no dije, pero ocupé la numerología para hacer todas las entrevistas, incluso para hacer las intervenciones. En mi mente era lo que yo estaba ocupando y me fue súper bien. Y yo empecé a enseñar los cursos en el 2009. Y empecé a enseñar cosas que yo entendí que no era lo que a mí me habían enseñado en los cursos. Como por ejemplo la lógica interna de los números, por qué cada uno significa lo que significa, cómo este tema de la polaridad se puede como desarrollar más a fondo. También encontré como un modelo tántrico, como que es, ¿por qué se llamaba tántrica? Yo estuve como 2 años súper intrigada, ¿por qué se llamaba numerología tántrica y por qué cada número significaba eso? ¿Por qué la justicia era del 6 no del 5? ¿O por qué el 8 era el del movimiento y no el 7? ¿Ya? Y de repente me pasó, bueno, eso es un poco más largo de explicar, pero lo explico en los cursos, que obtuve la respuesta. Y esa respuesta me permitió entender los números y me permitió entender los números como una forma de conocer, como un sistema de conocimiento ordenado, con una lógica interna, que ahora yo en los cursos también lo explico así, que no hay que aprenderse nada de memoria, porque en el fondo hay una secuencia y hay un lugar en la secuencia, y además de eso, cada número representa una cantidad, y la relación entre las partes da la cualidad más la relación entre el que está antes y el que está después. Y de ahí viene lo tántrico, que en el fondo va tejiendo por polaridad y por secuencia. Entonces, un poco para responder a tu pregunta de mi experiencia, yo creo que mi experiencia con los números es bien personal y si bien yo tomé hartos cursos y los agradezco y me sirvieron un montón, para mí fueron más bien una base para un desarrollo creativo propio, que yo me atrevería a decir que es más autodidacta en ese sentido. No puedo como darle crédito a otras personas. No tengo un diploma que me hayan dado de eso, de lo único que no tengo diploma. Pero sí es así un desarrollo que justamente se plasma en el libro y que se plasma en los cursos y que lo he comprobado usándolo en la terapia como psicóloga clínica, que es la herramienta más útil que tengo para comprender los casos, que la numerología siempre me muestra cuáles son los temas relevantes para las personas y también cómo equilibrarlo. Y también por eso ocupo harto la hipnosis, porque es de las herramientas más poderosas para intervenir. Y en este libro es donde yo plasmo todo este camino recorrido. Bueno, ya sacaba la cuenta que 25 años es mi relación más larga con los números, en que, bueno, ahí también se me notó los años de arquitectura, que en realidad a través de las formas, los colores, y son maneras de comprender más, por decir así, espaciales, ha ido surgiendo esta mirada que yo le puse numeroscópica porque es como ver la vida a través de los números y en esa mirada el énfasis está puesto en lo que es terapéutico, como lo que rescata el potencial en las personas, los que les permite tener una mirada clara de sí mismos, un autoconocimiento em, que no solo sea certero y bueno, sino que las personas, porque a veces pasa en la consulta, sobre todo cuando uno es principiante, uno le dice, es que te pasa esto y la gente a veces te dice, no, no me pasa eso.
Entonces no es solo que diga, por decir así, que digan la verdad, sino que lo digan de una forma que la persona lo pueda recibir, lo pueda escuchar y lo pueda entender, lo pueda recibir en el fondo. Y de todas las herramientas que conozco, siento que los números son muy amistosos en eso y muy sabios y también poderosos porque llegan bien profundo y en general las personas les resulta, les resulta seguro. En realidad es una forma de conocerse uno mismo que da seguridad porque el número nunca te muestra algo que podríamos decir feo o doloroso o desvirtuado sin mostrarte al tiro al lado y de la mano que eso es un aprendizaje y cómo se equilibra y en el fondo el camino a seguir. Entonces como bien, es como un regalo en realidad, es como una medicina la numerología. Bueno, sí se puede interactuar. Si me quieren hacerme alguna otra pregunta. Ah, había una pregunta que era, las clases son con material. Las clases tienen un material que llega por mail antes de cada clase, que es como por si lo quieren imprimir o si quieren contestarlo como un, ¿cómo se dice? Un PDF, ¿ya? Para que ustedes tengan como es un apunte en el fondo, ¿ya? Pero principalmente para que ustedes desarrollen los temas. Las clases son por Zoom. La primera queda grabada hasta el final del curso porque esa es como el resumen y como el torpeo para todo lo que viene después. Y a partir de la segunda queda grabado el audio. Pero sí hay unas presentaciones que yo uso que se pueden, que se las voy a mandar y, y bueno, es recomendable tener el libro. Esos son los materiales que incluye el curso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, vi tu correo, Flor. No te lo he mandado todavía, te lo mando hoy día. Tu experiencia un poco, ¿cómo usas los números en el día a día? Ah, los uso todos los días. Yo todos los días calculo como la numerología del día y, por ejemplo, me gusta mucho meditar. Claro, no es como 2 horas diarias como antes, pero sí lo disfruto mucho. Y me encanta, como yo los uso, es que todos los días yo me fijo en cómo la experiencia, como lo que yo siento ese día, tiene que ver con los números del día y tiene que ver con los números míos. Entonces ahí se va dando como un tejido también, como de irlos estudiando como en lo que ocurre, digamos, como reflejados en el teatro de la vida. No se necesitan conocimientos previos porque de hecho el curso, cada posición de la carta extendida va asociada a un número, entonces vamos a ir repasando los números y donde más los repasamos, o sea, al principio igual yo se los voy a enseñar, más básico que el otro curso, que es específico de sentido de la vida de los números que del significado, pero en cada posición de la carta vamos repasando los números y además de eso, cuando hacemos los casos con los participantes del curso que quieran ofrecer su fecha, ahí es donde más se profundiza en el significado de los números, porque en el fondo la persona también nos puede dar feedback como al instante, es decir, no, esto no me pasa o me pasa esto. em, y eso es súper valioso y de hecho también una forma como yo aprendí harto los números, observándolo en los pacientes, bueno, en algunos amigos también, y bueno, la gente alrededor que le conozco su fecha. Entonces no necesitan conocimientos previos. Van a aprenderse el significado de los números y los vamos a ver aplicados en los casos de los ejercicios. Sí hay otro curso, pero que ese ya pasó, pero el otro año va a ser de nuevo, que es específico sobre profundizar en los números, el significado, pero no con la carta extendida, sino que con la carta básica. ¿Ya? Porfa, revisen en la página web, sale todo, 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 todo en www.numeroscópica.cl. ¿Ya? Si quieren también me pueden escribir a info@numeroscopica.cl y yo les pediría que si me quieren preguntar algo ahora, no sea de eso, sino como algo distinto o algo más del cálculo de la carta. Me encanta que me hagan comentarios del libro. Si quieren, me escriben y me cuentan porque para mí fue
Una experiencia preciosa escribirlo. De hecho, yo cada vez que hago los cursos aprendo más. Cada vez que atiendo personas aprendo más. Pero la verdad es que cuando más he aprendido, que fue como haber hecho como un antes y un después, fue escribiendo el libro. Como tuve que ordenar todo lo que yo ya ocupaba y ya sabía y ponerlo ordenado en palabras. Tuve que elegir hasta dónde llegar con cada número. Fue súper, súper formativo para mí escribir libros, así que les agradezco montones que lo valoren, que lo leen, que lo ocupen y, y también considérenlo como para, no sé, préstenlo o regálenlo, pero como que la harta gente lo conozca porque está súper mega cargado de pura energía terapéutica de los números. Bueno, yo creo que me voy a despedir por hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado, su interés, sus preguntas. Cualquier cosa me pueden... Qué lindo. Cualquier cosa me pueden escribir y estamos en contacto. Hay lista de correos que pueden suscribirse si quieren. Hay lista de WhatsApp que les mando una vez a la semana el comentario de la semana. Y en la página también, como que la central es la página, todo está ahí. Así es que estén súper bien. Muchos cariños para todos. Nos vemos pronto. Que estén bien.